La delincuencia. La delincuencia, que duda cabe, es uno de los temas junto con la economía que probablemente van a ser los temas estructurales del debate también político y que afectan a buena parte de los chilenos sin miramiento. La delincuencia hoy día, y los números así lo revelan, tanto en materia de victimización como delitos propiamente tales. Lo hemos hablado más de una oportunidad. El sistema Stop de Carabineros es una muy buena herramienta para ver, por ejemplo, cuál es la situación de su barrio en materia de conflictividad, de delitos y qué tipo de delitos. Y hoy se conoció la encuesta, una encuesta bien importante porque es la encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Y ha revelado esto enfocado netamente en la parte comercial. Y deja, digamos, cifras que las vamos a ver de inmediato, que son absolutamente preocupantes. No es bajo este gobierno porque, de hecho, si lo comparamos en cuanto a las cifras malas, habría que trasladarse al año 2017. Son similares al año 2017. Hay unos cambios, obviamente, en algunas cosas, pero 6 de cada 10 establecimientos comerciales, ya sean grandes, medios o pequeños, han sufrido algún tipo de delito. De hecho, un 58,6% de los comercios, o sea, casi 6 de cada 10, ha sufrido al menos un delito durante el primer semestre de este año. Un alza de 11 puntos respecto al 47,9% del año pasado, del segundo semestre del año 2021, y un nivel que no se alcanzaba desde la segunda mitad del año 2017, cuando llegó a un 59,3%. Además, los sondeos que se realizaron entre julio y septiembre, el 2 de septiembre, señala que la victimización fueron, por ejemplo, en Antofagasta, 63,6%, Valparaíso, Viña del Mar, 61,2%, Puerto Montt, 60,9%, Santiago, 57,6%. Lo que hace esto es un promedio de 22 mediciones, en este caso que van desde el primer semestre del año 2008 al primer semestre del año que cursamos, el año 2022, y el promedio en este caso de victimizaciones de 49,1%. ¿A qué punto llegamos ahora? A un 58,6%, y como tú decías, Néstor, la fecha que respondo que tiene una cifra mayor a esa, levemente mayor, data de, en este caso, el segundo semestre del año 2017. Previamente registrábamos 48, 41, 47%, pero ahora se escaló a un 58,6%. Un 27% de los locales fueron víctimas de daños materiales. Y también se ha visto un incremento en lo que es el gasto que tienen en este caso los locales o los locatarios en gastos fijos mensuales en seguridad. Podría ser el sueldo de una persona, ya sea part-time o contratada. Cámaras de seguridad. Van desde los 300.000 pesos. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un mini market muy pequeño llega a gastar hasta 300.000 pesos y probablemente ese mini market, como dicen los números, los fríos números, yo siempre digo los fríos números, si uno le pusiera nombre y apellido y una historia detrás a cada uno de estos, yo creo que a lo mejor nos impactaríamos de lo que se esconde detrás de estos fríos números. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que estos locales, en más de uno de ellos, ha sido una o dos veces asaltado, robado, o hurtos, tipos de hurtos o robos al interior del mismo, en fin. De hecho, el 51,8% de los establecimientos, como decíamos, considera que el barrio en el que se ubica, que está su negocio, es poco o nada seguro. Un 10,5% menciona nada de seguro, un resultado que está sobre lo reportado en los periodos anteriores. Por eso le digo que hay cambios, los números son malos, pero hay cambios bastante complejos. Y uno de ellos tiene que ver, estoy buscando acá, mire, la encuesta reveló también que hay un 38,2% de los establecimientos que reporta presencia de comercio ilegal en las cercanías de su negocio. Mira el número que está subiendo, 38,2%. Este factor se acentúa en Valparaíso, Viña del Mar, con un 47,8%, Santiago, 41,9%, Iquique, 39,2%, Temuco, 38,2%. 66,4% responden que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado y es significativo. También está el caso de Puerto Montt, que llega hasta un 71,1%. O sea, los números son muy malos. Uno de los puntos que llama la atención es que efectivamente posterior al denominado estallido social se ha visto cómo diferentes sectores, tanto de la capital como de las grandes ciudades del país, han sufrido, sectores que eran importantes del comercio, han sufrido vandalización, y también en los últimos años hemos visto cómo el comercio ambulante, que también lo da a conocer esta encuesta, aumenta considerablemente. De hecho, un porcentaje muy alto de las personas dice que tiene en sus alrededores, en sectores que son comerciales,
altos índices de comercio ambulante. Para que ustedes tengan una especie de radiografía, cuál es la mayoría de los hurtos, de los delitos. En este caso, el con mayor ocurrencia es de daños materiales al local, luego lo siguen en este caso los destrozos, el hurto hormiga, robo de accesorios, delito económico, robo de mercancía en ruta, entre otros. El mayor es de daños materiales al local. Lo hemos visto. Las personas que transitan ahora por la Alameda, se ve efectivamente que todo el sector comercial que estaba en el eje principal de Santiago desapareció. Y eso es por daños materiales, daños al local. O sea, ponen en peligro. Y también las personas que van. Mira, yo he contado esta historia, pero en Valparaíso, en el plan de Valparaíso, 7:30 de la tarde, uno pasa a un minimarket y la propia persona del minimarket le dice que salga rápido del centro porque puede ser objeto de un robo. Lo pueden asaltar. Guarde el teléfono. Y esta encuesta también señala que de aquellos que fueron victimizados, un 57,9% no denunció ningún delito. Pero ahí también va con un tema de las denuncias, porque lo que responden es, ¿por qué no han denunciado? Porque a las personas que denuncian se les preguntó, ¿usted obtuvo los resultados que esperaba? Y el 71% aseguró que no. Y es lo que nos están diciendo auditores ahora mientras estamos hablando de esto. O sea, al final, ¿por qué la gente no denuncia? Por esta sensación de que las instituciones no funcionan. Y hablando de las instituciones, lo comentábamos, Néstor, antes fuera de micrófono, hemos visto que en el Congreso hay un discurso bastante, podríamos decir, entre lo que en algunos puntos se muestran diferencias sustanciales, entre lo que es la izquierda más radical, la derecha más conservadora. Claro. Acá se ve una especie de discurso unificado. Mira, cuando uno conversa con parlamentarios, sobre todo de regiones, yo creo que hay mucha más conciencia sobre lo que está pasando en materia de seguridad en regiones. Por ejemplo, algunos parlamentarios con los que uno habla para reportear y conversar con ellos, Juan Manuel Fuenzalida de la UDI o Jaime Araya, que es independiente pro PPD, tienen la misma radiografía y no tienen diferencias. Con temas que otros, por ejemplo, si nosotros le hablamos... Están en veredas totalmente distintas. Temas políticos. También está, Joana Pérez, por ejemplo, Sebastián Videla en Antofagasta, el caso de Antofagasta, que tienen la misma visión sobre lo que está pasando y lo que se necesitaría para poder... Se pone la urgencia para poder avanzar. Varios están diciendo, oye, pero si los jueces los toman detenidos y después los dejan libertad. Bueno, habrá que legislar respecto a eso. Claro. Y habrá que ver qué es lo que se hace. Y fíjense que yo lo he dicho, hace unas semanas atrás lo comentábamos con Nivaldo Mochati, que cuando uno ve las comisiones, que cualquiera lo puede hacer, los busca en TV Senado, uno ve comisiones de seguridad y uno se sorprende porque, por ejemplo, senadores como Jaime Quintana o Manuel José Osandón, el mismo Francisco Buenchumilla, que son de veredas políticas distintas. Y en su medida José Miguel Insulza, tienen la radiografía es exacta, o sea, saben perfectamente lo que se necesita y cómo se debería avanzar. O sea, eso nos da dos preguntas. La primera es una especie de esperanza en decir que quizás vamos por un buen camino. Yo creo que hay parlamentarios que tienen el ánimo que más allá de los votos o más allá de ganarse una chapita, de verdad entienden la problemática de lo que está pasando en sus territorios o en el país en general. El hecho de que asumen los territorios del país. Que los parlamentarios de la Araucanía tengan un diagnóstico similar, que los parlamentarios de la macrozona norte tengan un diagnóstico similar, da una especie de sensación de esperanza de que podrían avanzar. Pero ¿qué pasa? Cuando se llega a la sala, ya sea en el Senado o la Cámara de Diputados. Ahí la realidad es donde se entrampa. ¿Y por qué? Porque hay efectos también, y tú lo mencionaste delante, que tienen que ver con la ideología. Para algunos sectores, particularmente de la izquierda o más a la izquierda, porque yo creo que hay que dejar a la centroizquierda fuera de ese análisis, aquí detrás la desigualdad lleva también a la violencia, a la delincuencia y otros. Entonces, ¿cómo se persigue si tú sabes o crees ideológicamente que ahí hay un problema? Entonces, se chocan estas dos posiciones y yo creo que los parlamentarios del Frente Amplio que están y que representan regiones tienen clarísima la película y así lo mencionan en el Congreso. Yo creo que las cúpulas de algunos sectores políticos tienen que escuchar más a sus parlamentarios que están en las regiones, que saben lo que está pasando, que saben sobre el narco instalado, que saben sobre estas verdaderas bandas que operan con comercio ilegal. Pero aquí además hay otro tema. Hay dos aristas muy preocupantes. Una de ellas tiene que ver que hay un desorden. Ayer hablábamos, María José, en Radiorama, que afuera de ciertos lugares, los terminales de buses en Estación Central, en los malls del sector oriente de Santiago, hay verdaderos grupos de taxistas, de taxi autorizados, que son
terribles. Otros taxistas les tienen miedo. Se adueñan de la calle, no dejan que los buses de Transantiago se adueñan de los paraderos, a eso me refiero. No dejan que los buses del Transantiago puedan dejar a los pasajeros en el lugar donde corresponde. Falta fiscalización, eso es evidente. Más carabineros en la calle, más carabineros parando estos vehículos, con vidrios polarizados adelante y atrás. Y señores que son verdaderos matones frente a otros taxistas que quieren hacer bien su trabajo y que se apoderan de estos lugares. Entonces, y si lo vamos a ver en el tema del comercio ilegal, el tema de los cuidadores de autos, acá en Providencia hemos sido testigos de verdaderos grupos que se apoderan de calles para lavar autos o guardar estacionamiento donde no se cobra, y que si la persona no les paga, le rompen los espejos, le pegan una patada en la puerta, obviamente un golpe, usted comprenderá, en una puerta se la hunden. Y hay muchas personas que también saben que eso no está correcto. Es que también, por ejemplo, me ha pasado en calles de Providencia, calle que no tiene que ser, que no tiene ninguna señalética para cobrar, hay una persona que efectivamente te cobra y uno igual por una especie de sensación de miedo le paga, sabiendo que eso no corresponde. Providencia tiene un problema con eso, y grave. Yo creo que ahí Evelyn Matei tiene mucho que hacer. Porque efectivamente, al final, si uno cede o sigue permitiendo que estas conductas se proliferen, también el error es mutuo. Pero ante el miedo, las personas prefieren efectivamente salvaguardar su integridad que tener... Está ese tema, María José. Está el tema de que yo creo que aquí... Yo creo que hay buenas noticias, porque yo creo que hay parlamentarios, yo les decía, hay parlamentarios de la UDI, parlamentarios de Frente Amplio y de parlamentarios de varios sectores que tienen el mismo discurso, el mismo diagnóstico y un discurso similar, con diferencias pero similar. Que aquí hay que actuar y hay que hacerlo en el grueso rápido. Parecido. Y hay que hacerlo ahora, no hay que esperar más. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno conversa en privado con cada uno de estos parlamentarios, se sienten que rebotan contra el Palacio de la Moneda, donde está, porque mucho de eso también irroga gasto, entonces hay que legislar, pero tiene que estar el incentivo del gobierno, y ahí hay un problema. Carolina Toá lo puede destrabar, es una enorme responsabilidad de la ministra del Interior y una oportunidad, porque aquí en materia de seguridad pública lo hizo pésimo, horrible Sebastián Piñera, pésimo, horrible Michelle Bachelet. O sea, hay una oportunidad, el gobierno tiene una oportunidad, pero aquí hay que golpear la mesa, hay que ponerse colorado y apuntar, porque además esto tiene otra deriva, y con esto termino. El comercio ilegal que aumenta, la informalidad es brutal, y eso nos puede llevar a un tema muy complejo, que es menos carga impositiva para el Estado, por ende no hay plata para temas sociales, y a compararnos con países centroamericanos o incluso regionalmente donde la informalidad, donde la boleta no existe, lo cual eso es muy, muy complejo, porque se generan culturas. Entonces yo me acostumbro a que no me den la boleta, y ya de ahí nadie nos saca. Los señores del Servicio de Impuesto Interno pueden tener 800 empresas importadoras, o 6.000 empresas importadoras, que después no se sabe la derivada de los impuestos dónde terminó, porque eso es lo que dijeron, pero después de esto que estamos diciendo, ya nadie nos volvemos atrás, porque se vuelve un tema cultural. No exigimos la boleta. El problema es cuánto avance tenemos en eso ya. Es que yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Se perdieron 4 años con Sebastián Piñera, y yo creo que lleva 7 meses este gobierno. No se le puede medir por algo, pero insisto, 7 meses en que tampoco hemos visto algo diferente a lo que venían las administraciones anteriores, ni tampoco vemos en el radar de que esto esté como tema principal, pero de verdad principal, de la oficina del presidente. Análisis, sí.